Bueno, como comenzamos a charlar recién, hasta ahora todo lo que vimos de contabilidad principalmente fue registración, la registración de activos, ya sea caja, bancos, algunos movimientos de compraventa, pago de gastos, endeudamiento y pago de la deuda. Es decir, todo lo que son gastos comerciales bastante básicos o bastante frecuentes, que, como yo les decía, son los que siempre ocurren, los que ocurren más frecuentemente. Pero más allá de esos gastos, también lo que analizamos, de esos gastos, de esas registraciones, lo que analizamos fueron algunos estados de resultado. Recuerdan que cuando armábamos un estado de resultado, lo que mirábamos era, enfrentábamos todas nuestras ganancias contra todas nuestras pérdidas para saber cuánto había sido el beneficio que habíamos obtenido, ¿sí? Básicamente. Como para poder encarar un tema nuevo, les voy a hacer una pequeña introducción como para ir explicándolo a poco, que posiblemente sea más fácil de entender. Lo primero que analizamos, como cualquier actividad comercial, que es que compramos para vender. ¿Sí? Compro mercadería para revenderla un poco más cara y de esa forma obtener un beneficio. Voy a dar un ejemplo muy básico con números bastante redondos y burdos para que podamos ir haciendo el seguimiento. Yo compro mercaderías por 100 pesos, ¿sí? Una unidad a 100 pesos, y la revendo en mi negocio a 150, por decir un número. Entonces supone que yo cada vez que vendo, obtengo un beneficio de 50 pesos, ¿verdad? Compré a 100, vendo a 150, obtengo un beneficio de 50. Entonces, es decir, que con esos 150 que yo me hago al vender, 100 los utilizo para volver a comprar otra unidad para seguir vendiendo, y 50 sería mi ganancia, por decirlo de alguna forma. En la medida que uno se pone a analizar un poquito más el negocio, sabe que no es tan fácil de decir compro y vendo y listo, sino que uno también tiene gastos que afrontar para poder tener un negocio abierto, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a tener que pagar la luz, vamos a tener que pagar alquiler, vamos a tener que pagar distintas cosas para poder ejercer ese comercio. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, yo voy a estar gastando 100 pesos en comprar una mercadería, cuando la vendo a 150, es decir, 100 pesos me quedan para reponer lo que vendí, 50 me quedan para afrontar el resto de mis gastos, que puede ser, digamos que tengo 20 pesos de gasto por cada unidad que vendo, que incluye todo, luz, gas, teléfono, alquiler. Entonces, ¿yo qué digo? Cada vez que vendo a 150 una unidad, separo 100, separo 20 para pagar los gastos y recién ahí 30 serían para mí. ¿Seguimos el ejemplo? Bueno, esos gastos que uno tiene en cuenta, siempre los asociamos hasta ahora a gastos que son inmediatos, que son concretos y los podemos identificar fácilmente. Por ejemplo, la luz, el gas, el teléfono, cualquier servicio que contratemos para ejercer nuestro comercio, un seguro, que generalmente son de pago mensual o de pago en una fracción de tiempo muy corta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno tiene una actividad comercial, uno utiliza o hace consumo de otras cosas cuyo valor son grandes, el valor es grande y me dura mucho tiempo. ¿Qué se les ocurre que puede tener uno en un comercio que lo compre para trabajar y que dure más de un mes o más de un año? Un auto. Un auto, perfecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Una computadora. Bien. Tiren ejemplos como para poder ir, vamos bien, sí. Así se desempolvan un De poco. escritorio, todo lo que sea mueblería si necesitas. Perfecto, sí. Y bueno, todo lo que sea con la computadora, impresora. Les tiro un ejemplo yo de local. Tengo una pizzería. ¿Qué voy a tener? El Horno, horno, heladera. la Horno, heladera, claro. amasadora, sobadora, todos los horas que se le Sí, ocurra. lapicera. La bandeja, lo que cuesta una bandeja de pizza. Sí, yo siempre doy ejemplo con pizza porque me encanta y porque es fácil. Y porque todos sabemos hacer pizza. Entonces es fácil de pensarlo. Entonces, volviendo al ejemplo de la pizza, que siempre nos lleva a tener hambre hasta ahora.
decimos, tengo el local, a ver, pensemos en gastos, porque lo que vendemos es pizza. ¿Qué mercadería compramos? Básico, harina, levadura, sal, tomate, mozzarella, algún condimento, ¿sí? Aceite, un par de cosas más, pero bueno, básicamente tenemos eso. La caja para vender la pizza, el asientito, para que no se me aplaste. Son todas cosas que basen a que yo venda una pizza, que cuando uno vende la pizza, no vende solamente el placer en caja, sino que vende un servicio. Es decir, el servicio de no cociné, sino que levanté el teléfono y vino un muchacho divino que es hermoso porque me trajo la pizza, nada más. Y no cociné y la comí. Generalmente con el queso todo desparramado, cosas que pasan, pero uno no se ofende. ¿Sí? Hasta ahora tenemos todos elementos que son de consumo rápido y que son de reposición. Todo lo que es la mercadería sería mi costo, lo que a mí me costó la pizza, porque eso lo vamos a charlar después cuando pensemos o elaboremos en contabilidad lo que es producción, porque no es lo mismo comprar, no sé, cuadernos para revenderlo, porque tengo una librería, que soy una pizzería y lo que compro son materias primas para producir o cocinar, ¿sí? Ya sea pizza, generalmente los servicios se basan en eso, sobre todo los comestibles. Uno cuando va al restaurante, más allá de que es una salida y que es un momento de atención, porque uno va, se sienta, lo atienden, lo tratan bien y come rico, lo que está comprando no es solo comida, está comprando todo el servicio de que no cocino, como rico, no lavo, ¿sí? O sea, son un montón de cosas que uno compra, por eso cuesta, ¿sí? Y cuanto más rico o más sofisticada sea la comida, lo pagamos. Pero inherente, volviendo a la cocina, como dijeron ustedes, va a haber un montón de bienes que generan un gasto para mí y que a mí me cuestan, porque obviamente así como compro la harina, compro la mozzarella o la caja para vender la pizza, voy a comprar una heladera. ¿Sí? Imagínense una heladera, no sé si saben cuánto cuesta una heladera industrial, pero una heladera industrial o tener una cámara frigorífica cuesta una monedita. Tener un horno pizzero cuesta una moneda. Tener, como dijeron hoy, las latas para hacer la pizza. Imagínense, una pizzería no tiene 5 latas guardadas en el horno como tenemos nosotros, que la ponemos en una silla para cocinar y después la guardamos en el horno de vuelta. No, capaz que la pizzería te tiene 50, 100, 150 placas. ¿Por qué? Porque está trabajando, tiene las armas, las deja levando, entonces tiene toda una producción pensando en la pizza de molde, ¿no? Tiene un montón de elementos que no se consumen con el uso inmediato. ¿Sí? Todos estos elementos llevan un tratamiento contable distinto. ¿Por qué? Vamos al ejemplo que teníamos hoy. Yo compro a 100, vendo a 150 y deduzco los gastos. ¿Cómo deduzco el gasto de que compré un auto para repartir? Lo voy en el primer mes que lo pagué, o sea, ese mes tengo pérdida total porque compré un auto. El mes que compré la heladera, morí. ¿Entiende lo que quiero comparar? Lo que quiero decirles es, uno tiene que buscar un mecanismo que me permita que esa heladera, que ese horno, que el auto que compré, imagínense, compraron el local, son dueños del local donde trabajan. No vas a tener un mes de mega pérdida y el resto de tu vida de ganancia porque compraste. Hay que repartirlo de modo de que ese bien que uno compró se vaya desgastando de a poquito. Y ese desgaste que realmente, o sea, un auto no se desgasta en el primer uso. A lo sumo chocás, pero no se desgasta. Es decir, y se desgasta muchísimo si sos un remis o si sos un taxi, donde tenés un uso intensivo. Pero si no, una computadora, más allá que uno tendría que tener recambio, ¿cuánto suelen durar las computadoras en el trabajo? Infinito. Llegás a un trabajo y tiene una computadora que un poquito más tiene Windows XP. Viste que capaz que muchos de ustedes no saben ni lo que es el Windows XP a esta altura. Pero bueno, ríanse, pero todavía uno a veces le pasa que va a un lugar y tiene un programa que le dice, flaco, a ver, él no había nacido cuando estaba este programa ya. Entonces, más pasa. Y yo sé que capaz que más de alguno de ustedes no había nacido cuando estaba el Windows XP. Ni hablar del Windows 7. No, el 7 no, el Windows 97, Windows 95, Windows 3.1. Es decir, el avance implica el gaste.
Pensemos en un horno. Un horno va a durar determinada cantidad de horas prendido. A partir de esa cantidad de horas prendido va a empezar a tener fallas o no va a cocinar de la misma forma, ¿sí? Entonces, uno tiene que reflejarlo de alguna forma en la contabilidad. Existen técnicas para reflejarlo, existen formas de... Y también existe una regla general y básica. ¿Se entiende más o menos a qué apunto? Bueno, todo este tipo de bienes que se utilizan en la actividad productiva, porque hasta ahora estamos hablando de bienes que se utilizan para trabajar. Un vehículo que lo puedo usar para hacer reparto, compras, para ir a atender clientes, porque tengo vendedores que viajan por la zona y salen a vender en el vehículo de la empresa, o una camioneta para repartir o comprar, el horno, los muebles, a ver, imagínense, tenés una pizzería y tuviste que comprar 20 mesas, sillas, mostrador, platos, hay un montón de cosas que duran y cuestan bastante plata. Todo esto se llaman bienes de uso, ¿sí? Dentro de la contabilidad, el rubro que se les da son bienes de uso. ¿Conocemos otros bienes? Sí, hasta ahora trabajamos con otros bienes, que se llaman bienes de cambio. Los bienes de cambio son las mercaderías, ¿sí? ¿Por qué se les llama bienes de cambio? Porque pueden ser mercaderías, porque los compro para revenderlas, o pueden ser productos terminados, en el caso de que yo sea el productor. Si yo tengo una fábrica de sillas, yo voy a comprar madera, cola, voy a comprar distintos productos para armar sillas, voy a tener un lugar de producción para hacer sillas, y cuando las termine de hacer, las sillas esas van a ser bienes de cambio para mí, porque los voy a poner a la venta. Volviendo a la pizzería, mis bienes de cambio van a ser un montón de insumos para generar la comida que yo vendo, y les insisto, va desde la harina, todos los condimentos que use, la levadura, la mozzarella, todos los condimentos, lo que le quiera poner arriba, la caja, todo lo que yo use para entregar al cliente la pizza, va a ser mi bien de cambio. Pero si yo tengo una moto, o tengo dos motos, porque empleados míos hacen reparto, no lo tercerizo. Yo tengo empleados que le digo, no, vení, repartís en mi moto, o repartís en mi camioneta. Esa camioneta es un bien de uso. ¿Por qué? Porque lo utilizo para producir y no se desgasta en su primer uso. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que si nosotros, para pensar en los bienes de uso, generalmente cuando pensamos en la contabilidad, ¿cuál es el periodo de tiempo en el cual yo analizo como para hacer un balance? ¿Sí? ¿Qué cantidad de tiempo tengo? ¿Se acuerdan? ¿Un qué? Un año es el balance. Generalmente, el periodo de contabilidad o el ejercicio contable, que se llama, es anual, es un año. Entonces, un bien de uso va a ser un bien que yo utilizo en el desarrollo de mi actividad y cuya duración supera un año. ¿Se entiende? Si yo compro, vayamos al ejemplo de un mostrador, ¿sí? Pensemos en esos mostradores que son vidriados, mostrador vidriado, que tienen heladera, que son muy comunes en lugares gastronómicos, en lugares que venden, yo qué sé, pastelería, o mismo en los almacenes, donde tienen quesos y fiambres, que tenés este mostrador vidriado. No les quiero contar lo que cuesta una heladera de estas. ¿Cuánto les va a durar? Y le va a durar bastante. Entonces, ¿va a superar un año? Seguramente. O sea, si no supera el año es porque se rompió, no porque el desgaste que yo le provoque haga que la heladera no llegue a fin de año, ¿sí? Entonces, esos bienes de uso se separan en algunos pequeños rubros como para que yo pueda clasificarlos, ¿sí? Yo tengo, por un lado, que los nombraron hoy, y que yo los nombro primero porque son los que primero se desgastan, ¿sí? Que van a ser los que son los rodados, es decir, todos los vehículos que yo tenga a disposición del trabajo. Lógicamente, un vehículo que yo exploto, lo exploto no literal, no es que los exploto, sino que los utilizo, duran relativamente poco. ¿Por qué? Porque el auto tiene un desgaste más cuando lo usas
Imagínense una camioneta de reparto o una camioneta para trabajar. Son vehículos que están andando todo el día. O es una camioneta para ir de una sucursal a la otra. Son vehículos que están utilizándose todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Capaz que pasados 5 años, que es generalmente el tiempo que yo estimo que lo voy a repartir, pasados 5 años, capaz que tiene 450.000 kilómetros. Entonces ahí yo lo que voy a tener que estar pensando es que generalmente es en recambiarlo. Venderlo, se lo vendes a un tercero que haga lo que quiera, y vuelvo a comprar otro vehículo. O le tengo que invertir un montón de plata para que hacerle el motor nuevo, un montón de cosas. Otro grupo, como dijeron hoy, son los muebles y útiles. Los muebles y útiles o las herramientas mayores son todos un grupo de productos, de cosas, de bienes, que tienen un poquito más de duración que un vehículo. Sí, que pueden generalmente, o sea, acá se encuentra el mayor grupo. Van desde una computadora, la computadora la sacaría, van desde un escritorio, toda la mueblería que eso pueda tener. Imagínense que piensen en una casa si quieren, o piensen en cualquier comercio, si volvemos a la pizzería, si tengo salón, todo lo que implica salón, mesa, silla, heladera, horno, amasadora, sobadora, un montón de elementos que se utilizan y duran mucho. Este grupo puede ser grande, o sea, es bastante grande y siempre va a depender ¿cómo es? Del rubro, ¿sí? Capaz que hay productos que ni siquiera nombramos. A ver si se me escapa alguno. Bueno, ahí mientras busco. Luego tenemos otros bienes cuya duración ya es mucho más larga. ¿Qué tipo de bien se les ocurre que puede durar muchos años? Los escucho. Un local o una casa. Un local. Perfecto. Un inmueble. Un inmueble. Si yo compro un galpón, ese galpón lo puedo usar años y años. A ver, uno no se compra una casa cada 15 días. A veces uno ni siquiera se compra una casa. Entonces, cuando uno invierte en un inmueble, ese inmueble va a durar muchos años. ¿Sí? A ver si encuentro algo más. Que se me escape. Bueno, dentro de los bienes muebles que yo le he nombrado, uno tiene lo que son rodados, como con rubro grande. La característica del rodado es que tiene ruedas. Y lo digo así para que se entienda que no solamente va a ser una camioneta o un auto. Puede ser una camioneta, un auto, una moto, un tractor, un acoplado que va enganchado al tractor, un autoelevador. ¿Vieron el Zampi ese que está en los supermercados para subir los palets? Hay un montón de vehículos o de maquinarias con ruedas que puedo tener en ese rubro, ¿sí? Luego tengo los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que son, como lo dice su nombre, son aquellos que son susceptibles de ser movidos. Una mesa, una heladera, una herramienta grande que puede ser, ya si estamos en gastronomía, piensen en una amasadora o la sobadora o cualquier máquina de producción, un horno. Y después tengo los bienes inmuebles, que son aquellos que no son susceptibles de ser movidos porque que es un bien inmueble, está sujeto al piso. O sea, es básico. Para que sea un bien inmueble, que son bastante menos los bienes inmuebles, que el bien inmueble, después le vamos a hacer un pequeño apartado, pero está sujeto al piso. ¿Sí? Por lo tanto, no lo puedo mover, yo no puedo trasladarlo. Yo tengo una mesa, la traslado de un lado al otro sin ningún problema. Entre los bienes muebles y los bienes inmuebles hay un pequeño rubro que se llaman instalaciones. Las instalaciones son una especie de bienes muebles, pero que están adheridos al bien inmueble.
Por ejemplo, imagínense una estantería, un mueble que lo amurás con tornillos a la pared. ¿Vieron en macro, esas estanterías grandes donde ponen los pallets? Se llaman racks. Esos racks es un bien mueble que lo atornillaron al piso. Es una instalación, porque no es ni un mueble, ni es parte del edificio. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Más allá de esto, que hablamos de bienes de rodados, bienes muebles, instalaciones, bienes inmuebles, hay uno que lo vamos a dejar para más adelante, que ellos se llaman bienes intangibles. ¿Sí? Estos bienes intangibles, que pueden estar dentro de los bienes de uso o clasificados por separado, como dice su nombre, es un bien que no es susceptible de ser tocado. Ustedes me van a decir, ya están mirando con cara rara. Los servicios son. Los servicios. Pensá en algo que vos podés explotar como empresa. Un hotel podés explotar las habitaciones y es intangible. No, porque el servicio vos lo otorgás en una... Las acciones. ¿Cómo? ¿Acciones? Lo vamos a hablar, las acciones son otra cosa. Ahora después te lo cierro la idea. Quiero ir por ese lado para que lleguemos a la idea de, a ver, yo te voy a tirar una palabrita como para que se den cuenta. Vos me hablas de un hotel. El hotel brinda servicio de que vos puedas hospedarte para dormir o para una estancia corta. ¿Qué es lo que pone a tu disposición? Una habitación, comúnmente, ¿no? Una habitación con cama, baño, en algunos casos tiene cocinita, ¿sí? Cuando es una parte hotel. Pero lo que te brinda es un servicio. Es lo mismo que si vos vas a un restaurante y el servicio que te otorgan es de que te sirven en la mesa de comer. Y con esto te voy a rumbear de qué sería un intangible. ¿Qué diferencia un hotel del otro? El servicio. Sí, y si yo no conozco el servicio, porque no lo conozco, no fui a ninguno de los hoteles, ¿en qué te basas para saber si uno es mejor que el otro? En alguna recomendación o en alguna, no sé, la cantidad de estrellas, las Bien. evaluaciones que tiene cada hotel, qué sé yo. Bien. Características. ¿Las páginas web puede ser? Vamos rumbeando, lo que pasa es que lo quiero buscar así para no tirar la definición, porque es más fácil tirar la definición, pero así lo van a enganchar de fondo. Si yo te doy 2 vasos de gaseosa tipo cola, ¿saben lo que es la gaseosa tipo cola? Te hago probar. Las preferencias entonces serían. Si yo te digo las patentes, las marcas. Exactamente, ¿no? Una marca. Ah. Una marca es un bien intangible. ¿Por qué? ¿Y a qué voy? Si yo te digo, ¿con qué te haces? Si te gusta el Fernet con Coca, ¿lo haces con Manaos o con Coca-Cola? ¿Lo haces con Ives o con Coca-Cola? Y te digo lo de Ives y Coca-Cola porque en cuanto a calidad de producto, la de Ives es similar en cuanto a calidad de producto la de Coca-Cola. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La marca. Bien, si yo pongo que voy a vender, si yo te digo que te vas a hospedar en el Sheraton, ¿es lo mismo que te vas a hospedar en Mariano Resort, 2 estrellas? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el nombre que se genera tiene un valor. Decir Coca-Cola, si yo, mira, espera que lo apunto, no sé si se ve el Pumita. El Pumita de la marca Puma, si yo a la remera le pongo el Pumita, ¿vale más que si no lo tiene? ¿Por qué? Porque te muestra que la marca es Puma. Capaz que le sacás el Pumita, le pones un cocodrilo y cuesta más todavía. Y es la misma remera. ¿Por qué? Porque lo que estás comprando también vos es de determinada marca. Cuando uno genera una marca, esa marca vale. Porque si vos pones un negocio, por ejemplo, yo soy Lacoste, y te ofrezco a vos poner un negocio Lacoste, yo no te voy a decir, no, sí, abrilo, ponele todo, poné los cartelitos, Lacoste, y te hago descuento para comprar mis remeras. No, te la voy a cobrar. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de que vos vendés Lacoste, va a generar más gente que entre a comprarlo. Por eso hacía la comparación de Coca y Manaos. No tengo nada contra la Manaos, salvo que sea de uva. Pero
¿Se entiende la idea? Si vos, cuando uno va a la góndola, ¿por qué siempre las marcas se pelean? Sobre todo Coca y Pepsi. Porque son las que la preferencia siempre va a ir Coca o Pepsi. Capaz que el sabor o la calidad es ínfima, la diferencia es más subjetiva. Hay gente que le gusta más la Pepsi, hay gente que le gusta más la Coca, pero ¿sí? O las cervezas básicas, ¿sí? La marca tiene un valor. Por un lado, la marca como nombre comercial. Yo no puedo ir mañana a abrir una pizzería y ponerle Timoteo. Porque hay alguien que acá abrió una pizzería que se llama Timoteo y la explotación del nombre Timoteo Pizza es de él. No puede venir cualquiera a poner. Puedo poner Timoteos y pongo un muchachito así para que parezca que es otro. Y es como cuando uno se compra estas zapatillas que le agregaron 5 S a la Adidas y que es parecida, pero no es Adidas. ¿Sí? Se entiende la idea. Por otro lado, como decía hoy una compañera, eso sería una marca, ¿sí? La explotación de una marca, cuando la marca es reconocida, porque si yo mañana abro una pizzería y le pongo Marianito, a nadie le importa si ponen enfrente otra que se llame Marianito, porque no la conoce nadie. Pero si vos sos, no sé, si yo pongo acá Pizza Paradiso y le pongo abajo By Donato, bueno, si no, flaco, Donato de Santi se va a venir a cagar a palos. ¿Por qué? Porque es su marca, es su nombre comercial. Lo mismo que si yo quiero vender gaseosa Coca-Cola. Yo no puedo, a veces, imagínense que a veces uno no puede ni poner la marquita que te vienen a buscar, porque cuidan la marca. Entonces ese bien es un bien intangible y es más complicado. Pero bueno, quiero que sepan que existen. Más adelante lo vamos a tratar. Otro parecido son los derechos de autor. ¿Sí? El derecho de copyright. Si yo mañana digo, ¿qué hago? Estoy aburrido, ¿qué quiero vender? Bueno, me voy a poner a imprimir, me lo bajo por internet, imprimo y anillo los libros de Harry Potter y los vendo en la peatonal. ¿Puedo? No, o sea, sí, poder puedo. Podés ir en cana también. ¿Por qué? Porque la explotación literaria de vender ese libro está patentada. Yo tengo que pagar para poder imprimir los libros y venderlos. ¿Sí? Porque no lo escribí yo. Tenés ganas de vender libros, escribilo, anillalo y salí a venderlo. Entonces, eso también es un bien intangible, como para verlo más concreto. Si yo quiero abrir un local, ¿no? Abro un local de Lacoste. Lacoste me dice, fantástico, me tenés que pagar tanta guita por año, o me tenés que pagar tanta plata para poder explotar durante 5 años el local Lacoste. Toda esa plata que yo puse y que me va a durar 5 años, es como que hubiera comprado un auto para mí. Porque es lo que a mí me costó el derecho de explotación. ¿Se entiende para dónde van los intangibles? Tema aparte, más adelante lo vamos a charlar porque podemos, bajando un poquito más a lo sencillo, pensando en la explotación literaria, en la reproducción, en vender, no sé, vender copias de... Yo no puedo... ¿Qué pasaba en su momento con los discos, la copia de películas o la copia de CDs? Para los que no saben, los CDs eran unos disquitos plateados, que uno se siente cada vez más rudimentario. No les dije cassette. Pero bueno, yo Los recuerdo, VHS. ni A hablar. uno le dice VHS y son cassettes. Un cassette, sí, un TDK. Pero recuerden que no hace muchos años, más allá del chiste, no hace muchos años, todavía existían en los, ¿cómo es? Los negocios truchos, donde te vendían la copia de un montón de discos de música o la copia de películas. Las pelis todavía se venden, la música no, porque ya la música, bajás cualquier plataforma de streaming y escuchás la música. Digamos que esa parte se perdió. Pero las películas todavía sí, vas y te venden, ¿no? Mira, quiero La Casa de Papel y te la venden en 5 CD. Que a veces uno veía la película y veía cómo se paraba uno. Claramente es ilegal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para yo proyectar la película en un cine, tengo que pagar derechos, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ese es el intangible. Volviendo. El bien de uso, como dijimos, dura más de un año. Entonces lo que tengo que hacer es separarlos, los separo en grupos para ver cuántos años me va a durar cada uno y cómo lo reparto yo a esa plata en los distintos años, ¿no? Pensemos en un auto. Vayamos por lo básico. Y le digo las formas, ¿no?
Las formas básicas son, o la más fácil, es, existen una cantidad de años usualmente utilizadas, en contabilidad se distribuyen los gastos de estos bienes de uso, ¿sí? Por ejemplo, los rodados, su desgaste se mide en 5 años, se supone que van a durar 5 años. Todos los muebles e instalaciones, herramientas mayores y demás, se calcula que van a durarnos 10 años. Los inmuebles se calcula que nos van a durar 50 años. ¿Sí? Esa sería la regla general. ¿Existe otra forma? Sí, obviamente, formas más específicas. Pero esta sería la regla general. Entonces lo que se hace, se utiliza un método en contabilidad, que quienes tuvieron contabilidad seguramente alguna vez lo escucharon, que lo que se hace es un método para poder reflejar cómo se deprecia ese bien, cómo se va desgastando, y lo que se hace una vez al año es registrar el desgaste que sufrió durante todo el año. Ese proceso de registrar el desgaste que sufrió durante el año, supongamos que el auto lo compré el 1 de enero, cuando llegué al 31 de diciembre voy a reflejar que el auto se desgastó, si digo que son 5 años, en una quinta parte. O sea, la quinta parte de ese auto ya se consumió, y es el 20% del auto. Entonces lo que hago es reflejarlo mediante un sistema que es el sistema de amortización y el sistema de depreciación. Lo que voy a hacer es reflejar cómo se va desgastando. Lo mismo voy a hacer con los muebles, nada más que en vez de la quinta parte voy a reflejar la décima parte, es decir, un 10%. Y con los inmuebles lo que voy a reflejar es la 50ª parte, un 2% que se va desgastando por año. ¿Qué es lo que hago cuando hago una amortización? Vamos a dar el ejemplo del auto, y lo voy a dar con un valor fácil. Yo compré un auto a 5.000 pesos. ¿Sí? Compré un auto a 5.000 pesos. Y yo digo que me va a durar 5 años. Y pensemos año calendario. 1 de enero, todo cerrado porque es feriado, yo voy y compro un auto. ¿Sí? 1 de enero. Estaban esperando para que lo compre. Al 31 de diciembre, si yo dije que costaba 5.000 pesos, en plata, ¿cuánto se desgastó? 1.000 pesos. 1.000 pesos, ¿sí? La quinta parte, vamos a hacer un número redondo. Entonces lo que yo tengo que reflejar, así como cuando pago la luz, digo que tengo un gasto de luz, y es una pérdida, yo lo que voy a reflejar es que hubo una pérdida por el consumo de la quinta parte del auto. No es que le falta la quinta parte del auto, pero se supone que se deterioró en un 20%, ¿sí? Entonces lo que hago es generar ese gasto. Genero ese gasto y en una cuenta especial es como que voy ahorrando plata en una cuenta especial. ¿Para qué? Para que poder mostrar contablemente que el vehículo se está desgastando. Yo ahora les comparto, ahora cuando termine el Zoom hacemos otro, así podemos terminar esta parte bien. Y les hago el asiento en el Excel, les comparto el Excel y les hago el asiento. Lo que quiero es que entiendan la idea. Entonces lo que yo hago es, por un lado, como les dije, yo registro que tengo un bien. Ese bien para mí es un activo. Tengo un auto. ¿Sí? ¿Cuánto me costó? 5.000 pesos. Entonces yo voy a tener ¿cómo lo compré? El 1 de enero. En efectivo. Yo el 1 de enero me levanté tempranito, que no había tomado ni nada, 5.000 pesos en mano, voy a la concesionaria, me están esperando de 1.000 amores, le compro el auto. Rodados a caja. ¿Sí? Como para hacer el asiento fácil mentalmente. Activo aumenta rodados, activo disminuye caja. 5.000. Cuando llega el 31 de diciembre, antes de ir a casa a brindar, hago el asiento de amortización. ¿Sí? Antes de irme a mi casa, hago el asiento de amortización y lo que voy a generar es reflejar que 1.000 pesos de ese vehículo se desgastaron. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo tocar la cuenta rodado, porque la realidad es que el auto está ahí, está entero. Desgastado, pero está entero. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar una cuenta auxiliar que me ayude
a ir reflejando ese desgaste. Entonces lo que voy a reflejar es que hubo un desgaste, que sería la amortización del bien de uso, cuenta de pérdida. Amortización bien de uso, 1000, una cuenta de pérdida. Y lo que mando del otro lado es una cuenta patrimonial específica que se llama amortización acumulada, rodado, 1000. Y ahora cuando les muestre el mecanismo les voy a explicar por qué se hace de esta forma. Estas cuentas van actuando de esta forma, es medio complejo, pero es un tema, así como fuimos hablando nosotros, es que hay algo que pasa en cualquier contabilidad, por más que sea pequeña, es que tenemos bienes de uso y se amortiza. ¿Sí? De hecho hay un cuadro que se expone en la contabilidad cuando uno hace un balance. Uno de los cuadros que tenés la obligación de exponer es un cuadro de bienes de uso, donde yo voy a explicar cuáles son los bienes de uso que tengo, a cuánto los compré y cuánta amortización ya tiene acumulada. Porque por diferencia, es decir, en ese cuadro yo digo, tengo un solo bien de uso, el auto. ¿A cuánto lo compré? A 5.000. ¿Cuánto se amortizó? 1.000. ¿Cuánto valdría ese auto, entre comillas? 4.000. Para mi contabilidad vale 4.000, porque 1.000 pesos ya lo consumí. ¿Se entiende más o menos la idea? No les pretendo que me hagan un asiento ahora porque es medio complejo, pero quiero que vayamos rompiendo. Espere. Profe, Sí, una consulta. Sí. Ese dinero, por ejemplo, esos es 1.000 pesos que Sí. uno dice que se devaluó. Sí. ¿Hay que separarlos? ¿Se separan? No, yo la verdad que no me acuerdo cómo hacíamos en contabilidad en el colegio. Me encantó la pregunta. Vamos a hacer una cosa. Salgan todos y vuelvan a entrar, porque si no va a quedar la respuesta media, porque queda un minuto. Salgan y vuelvan a entrar y contesten.